Hola chicos, buenas noches, les saludo el profe Mario. Hola. Y digo buenas noches porque estoy grabando este video a las 8 de la noche. Bueno, no son las 8 en punto, son un poquito más de las 8, pero pues bueno, son las 8. Lamentablemente, les comento, no pudimos tener clases presenciales el día de hoy, ya que muchos de los maestros tuvimos una reunión importante en cuestiones del Tribunal Supremo Electoral, entonces vamos a participar en las juntas receptoras de votos, como un deber cívico, ¿verdad? Entonces, pues debido a eso, lamentablemente no pudimos a asistir al instituto hoy, pero pues vamos un poquito atrasaditos en cuestión de contenidos, entonces vamos a tratar la manera de ir avanzando de todas las formas posibles. Entonces, para los que no sabían, no asistieron el domingo pasado y no están enterados de las tareas que realizamos, les recuerdo, la semana pasada hablamos sobre el origen de las especies, palabras para sentir y pensar, se llamaba el título. Y pues ahí la tarea decía que escribieran un comentario personal sobre el origen de todo lo creado, o sea, cómo consideraban ustedes que había sido creado todo lo que conocemos ahora, la naturaleza, el universo, los planetas, el mundo. Eh, Cada quien, todos tenemos una opinión, y lo digo así, es una opinión, nadie tiene la certeza absoluta. Entonces, pues quiero eso, quiero que me entreguen en hojas como siempre su opinión en un ensayo, en un texto, en un comentario, como ustedes quieran llamar, su opinión sobre cómo consideran ustedes, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde lo que ustedes conocen, desde su mundo, cuál fue el origen de todo lo creado. Y también, eh, cuál consideran ustedes, otra vez dejo claro que quiero su opinión meramente personal, valga la redundancia. Entonces, de cuál es el destino de todo lo creado. O sea, que me digan de dónde creen que venimos y para dónde creen que vamos. Para bien o para mal, pero quiero que me expliquen para dónde consideran ustedes que va nuestro mundo, ¿verdad? Nuestra sociedad, si así lo quieren ver, o nuestro planeta. Luego, ahora nos corresponde hablar del mundo de la filosofía, y esto lo vamos a ir leyendo ahorita acá juntos. Dice el origen de la naturaleza y los primeros filósofos de la naturaleza. Entonces aquí tenemos ya los primeros filósofos de la naturaleza, dice por acá. Vamos a ver, bueno, vamos a hablar aquí. Tengo acá mi resaltador. Vamos a ver. No puedo resaltar. Bueno, entonces les decía, bueno, ahí tampoco puedo resaltar. Ah, bien, puedo. Bueno, no puedo resaltar. No puedo usar mi lapicito, entonces dejémoslo ahí. Pero bueno. Hablemos, voy a leerlo acá para que todos llevemos la sintonía. Dice que el origen de la naturaleza y los primeros filósofos de la naturaleza. Perdón, a recalcar acá que la semana pasada platicábamos de que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad, ese interés, esa curiosidad por siempre querer explicar el origen de las cosas. Y eso es lo que yo les estoy pidiendo a ustedes ahorita en la tarea anterior, que me expliquen de dónde consideran ustedes que venimos. Entonces ahorita vamos a estudiar un poquito de los pensamientos de los filósofos antiguos. ¿Cuál era la creencia de ellos? Dice que a los primeros filósofos que iniciaron el camino del pensar racionalmente, o sea, las primeras personas que empezaron a tomar como una profesión esto de pensar o filosofar, se les conoce como filósofos de la naturaleza, porque todos ellos buscan una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el origen de la naturaleza? Y dice que las primeras personas que se plantearon ese problema de explicar el origen de las cosas, de la naturaleza, les llamamos los filósofos de la naturaleza. Dice que la palabra naturaleza significa en aquel tiempo principio constitutivo de todas las cosas. O sea, eso es lo que podemos definir como naturaleza, el principio de todo. Entonces, si explicamos cómo se creó la naturaleza, podemos explicar cualquier cosa. Así dice, la pregunta por el origen de la naturaleza se debe responder buscando ese principio o elemento material del que han surgido
todas las cosas. Los principales filósofos de la naturaleza fueron Tales de Mileto en el 624. Y aquí yo ya lo expliqué cómo funcionan los años antes de Cristo. Entonces dice que Tales de Mileto nació en el año 624 y falleció en el año 546 antes de la era cristiana. Pensaba, dice, este Tales de Mileto dice que pensaba que el principio de todo era el agua. Él decía, todo es agua. Es probable que observara cómo el agua se puede convertir en hielo o en vapor de agua y no deja de ser agua. Eso es un fenómeno que todos pues podemos experimentar con solo tener una refri, una nevera, como quieran llamarle en su casa. Pues ustedes pueden experimentar cómo es que el agua pasa de un estado líquido a un estado sólido, o que es el hielo. Y pues al momento de que echan una olla al fuego y la dejan ahí y se ponen a ver el Facebook, cuando miran el agua ya ha desaparecido. Entonces el agua también pasa a un estado gaseoso, le llamamos, ¿verdad? Entonces él veía que el agua, suponemos que él veía esas transformaciones en el agua y él llegó a la conclusión de que todo es agua. Entonces, porque él dice todo es agua. Incluso el cuerpo humano es 70% agua, entonces ahí no está tan equivocado. Luego está Anaxímenes, dice que él nació en el año 583 antes de Cristo y falleció en el 524, antes de la era cristiana, ¿verdad? Dice que él creía que todo es aire. El primer principio de la naturaleza, él decía, todo es aire. O sea, Tales nos decía que todo es agua y Anaxímenes nos dice que todo es aire. O sea, agua, aire. Dice que pensaba que el agua era aire condensado. Y vemos cuando llueve cómo el agua surge del aire de las nubes. O sea, él decía, todo es aire. Así como el otro decía, todo es agua, el otro decía, todo es aire. ¿Por qué? Porque del aire salen las nubes, o sea, del aire cae el agua. Entonces él decía que todo se resume al aire. Entonces ahí tal vez podría haber alguno que dijera, no, todo es tierra, porque nosotros polvo somos y al polvo volveremos, y las plantas nacen de la tierra y ahí terminan también. Entonces, eh, no sé si les va sonando cómo va el asunto. Entonces, tierra, agua, aire, y tal vez un loco diga que venimos del fuego. Entonces, estos se vendrían a ser los cuatro elementos, ¿verdad? Yo considero que todos conocemos que a eso le llamamos cuatro elementos fundamentales, no son los únicos elementos. Realmente existen ciento y un poquito más de 100 elementos, pero los cuatro más fundamentales, perdón, los cuatro más fundamentales son tierra, aire, agua y fuego. Entonces, los que vieron el Avatar, pues han de saber esa combinación. Y luego tenemos a Anaximandro. Hablamos de Tales de Mileto en el 624 al 546 a.C., Anaxímenes del 582 al 524 a.C. también, y Anaximandro dice que nació en el año 610 y falleció en el año 546 anterior a la era cristiana. Dice que era discípulo de Tales, o sea, este señor era discípulo de Tales. Pensaba que el principio de todas las cosas existentes no es ninguno de los denominados elementos. O sea, lo que les acabo de explicar. Él decía que su maestro, Tales, estaba equivocado porque el principio de las cosas no era ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni la tierra, sino que otro, o sea, él dice no es eso, sino que es otra cosa, a lo que él llamó lo indefinido. O sea, un poquito vivo el señor, va, porque no le puso un nombre, le puso indefinido. Entonces, y que un sinónimo de la palabra indefinido en griego dice que era el aperion. Entonces él decía que el principio de todo proviene del aperion, perdón, es aperion, porque lleva acento en la A, el aperion. Entonces tampoco nos explicaba mucho este señor, el Anaximandro, pero pasemos a lo siguiente. Dice que el problema del cambio. A los filósofos de la naturaleza les siguieron otros que se preguntaron cómo una materia podía cambiar de repente para convertirse en algo distinto. ¿Cómo podía ser que el agua cambiara para ser una flor, por ejemplo? O sea, vamos a ver cómo está esto. A este problema se le llama el problema del cambio. Destacan dos grandes filósofos que reflexionaron sobre el problema del cambio. Están Heráclito y Parménides. Entonces tenemos acá dos filósofos con dos formas de pensar y todo va relacionado con el cambio. O sea, dice que cómo podría ser que el agua cambiara para ser una flor, por ejemplo. O sea, si le echamos bastante agua a una flor, pues crece y podemos suponer que la flor es agua. O el agua hizo cambiar a la flor, ¿verdad? O el agua se transformó en flor, o en el caso de si usted toma agua, no se dañan los riñones, vive y prospera. Si usted no toma agua, al transcurso de unos cuantos años se dañan sus riñones, muere.
Entonces, supongo yo que por ahí va este asunto. Hablemos de Heráclito. Dice que Heráclito nació en el año 540 antes de Cristo y falleció en el 470 pues, antes de Cristo. Para quien la realidad es movimiento. Ahora Heráclito nos dice todo es movimiento. Todo es movimiento. Nada, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y aquí va su primera tarea. Perdón, la segunda, porque la primera ya la dejé la semana pasada. Esta tarea. La tarea que me van a entregar ahorita, la primera parte, consiste en definir, escribirme un comentario por lo menos de 100 palabras, definiendo, explicando, según las propias palabras de ustedes, según su propio entendimiento, según lo que ustedes obviamente van a tener internet, tienen internet a sus manos, si tienen internet para Facebook, tienen internet para buscar cualquier cosa. Quiero que me expliquen qué es lo que, digamos que me den una explicación, perdón, que me den una explicación más profunda de qué eh, quiere decir o de qué trata de decirnos Heráclito con su frase todo es movimiento, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y aquí incluso está una pequeña explicación, pero ustedes pueden buscar más en internet, en videos de YouTube, en donde ustedes quieran. Dice, aunque uno se bañe en el mismo río, el agua es distinta, pues siempre está en movimiento por el empuje de la corriente. El cosmos, al igual que el río, varía siempre, está cambiante. Entonces aquí lo explica, pero yo quiero que también ustedes me lo expliquen. Dice, repito, explicarme con sus propias palabras qué significa la leyenda, el lema de Heráclito que era todo es movimiento, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque ni el río es el mismo, ni el hombre es el mismo. Ahí se resume ese pensamiento. Porque todos cambiamos. La persona que yo era hace 5 años, por ejemplo, no tiene nada que ver, casi no se parece a la persona que soy ahora. Y espero yo que la persona que soy ahora no se parezca a la que yo seré dentro de 10 años, que se supone que estoy cambiando, que estoy evolucionando, que estoy mejorando, o al menos esa es mi intención que cada día mejorar mi actitud, mejorar mi relación con mi familia, mejorar mi relación con las demás personas. Entonces, un adolescente, mi comportamiento de adolescente era muy distinto a mi comportamiento ahora. Anteriormente, por ejemplo, a mí personalmente les comento, yo me imagino que tal vez a alguno que otro le pasaba. A mí no me preocupaba si mi mamá me preguntaba dónde yo iba, o no me preocupaba decir dónde estaba, ni esas cuestiones. Yo entraba a estudiar a las 6, salía a las 7 de la mañana, entraba a las 6 de la tarde y no tenía preocupaciones. Ahora pues ya no, ahora digo, bueno, voy a llamar a mi mamá y le voy a decir que voy a llegar a tal hora, porque no sé, me preocupa. Entonces, pues ya cambié. Son cuestiones que uno va aprendiendo con los años. O sea, decía Heráclito, nadie es, aunque usted tenga el mismo nombre y el mismo apellido, no es la misma persona. Todo cambia. Entonces, necesito que me expliquen eso en, en, eh, en un comentario por lo menos de 100 palabras. Ahora pasémonos al pensamiento de Parménides. Dice que este señor vivió al finales de los siglos 6 antes de Cristo. Dice que él, en oposición a Heráclito, o sea, él tenía un pensamiento diferente a Heráclito, afirma que el cosmos no cambia. El cosmos es inmóvil, o sea, nada cambia, todo se mantiene. Dice, el ser es y lo que no es, no es. Así que, si él es si el ser cambiase, pasaría a no ser, lo cual según Parménides es imposible. Entonces nos dice Parménides, contrario a Heráclito, que nada cambia. Y también podemos hacer una explicación de esto. Dice un dicho, gallina que come huevos aunque le quemen el pico, o sea, nadie cambia. Dice que pues si una persona es mala o actúa de forma de mala forma, siempre lo va a hacer, aunque a veces finja que ha cambiado, siempre su esencia, si es malévola, por así decirlo, pues siempre va a permanecer así. Pero bueno, no, de esta no tanto me interesa que me expliquen, me interesa la de Heráclito. Continuemos. Dice, todos estos filósofos pensaron que el primer principio debía ser material y eterno, de manera que la idea de un Dios creador del cosmos a partir de la nada es ajena al mundo griego de aquella época. O sea, los griegos, digamos, partían desde que todo ya estaba creado. O sea, ellos
no se planteaban tanto el problema de quién creó todas las cosas, sino que ellos partían de que las cosas ya estaban creadas y les daban una explicación a partir de ese principio. Entonces ellos no se complicaban tanto la vida con la idea de un Dios, porque al final si buscábamos una explicación no encontrábamos, entonces lo más fácil, lo más sencillo, lo más simple es decir, fue Dios y ya, problema resuelto. Entonces los griegos pues, no llegaron a ese punto. Continuamos, dice, a los filósofos de la naturaleza también se les llamó filósofos presocráticos, porque fueron anteriores a Sócrates, un gran filósofo que conocemos en la página siguiente. Y entonces dice que estos filósofos que estuvieron antes de Sócrates les llamamos presocráticos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vivieron, filosofaron, pensaron antes de que apareciera el pensamiento de Sócrates, que lo vamos a estudiar más adelantito y lo vamos a ver de una vez ahorita. Bueno, ahora definamos dos palabras, cosmología y cosmogonía. Son dos palabras diferentes, un poquito parecidas por la forma en la que se pronuncian, pero son completamente diferentes. Empecemos. Dice que los filósofos de la naturaleza buscaron el origen del universo a través de la cosmología. O sea, los filósofos naturales que acabamos de estudiar, que acabamos de leer, dice que buscaron el origen del universo a través de la cosmología, ciencia que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del universo, y no a través de la cosmogonía. ¿Y qué es la cosmogonía? Y a mí eh, personalmente me entristece saber que a nuestros tiempos, a la fecha, que en nuestra época, todavía exista la cosmogonía como un medio de explicación del porqué de las cosas. Y vamos a ver. Dice que la cosmogonía es un relato mítico en el que, mediante personajes de carácter divino, se explican los orígenes del mundo, como en el Popol Vuh que veremos en esta semana. Por tanto, los filósofos de la naturaleza abandonaron el mito, dice que dejaron lo místico, lo divino por un lado, y se aferraron a la razón o al logos. Entonces, ahí está la diferencia. La gente que cree en la cosmología, por ejemplo, los filósofos que son cosmólogos, ellos usan la razón para explicar el porqué de las cosas, usan la lógica. Mientras la gente que practica la cosmogonía utilizan los mitos, o sea, las creencias. Pero vayamos, sigamos leyendo. Dice, aunque tanto la cosmología como la cosmogonía tienen un interés común, que es la búsqueda de la respuesta por el origen del cosmos, o sea, los dos, tanto la cosmogonía como la cosmología, buscan eh, lo mismo, explicar el porqué de las cosas, o sea, explicar el origen del cosmos. La diferencia radica en el tipo de respuestas, o sea, en la forma en la que buscan darle respuesta a sus preguntas. Para la cosmología dice que será una respuesta racional, o sea, los cosmólogos van a buscar respuestas basadas en la razón, en la experiencia y en la lógica, pero en la cosmogonía la respuesta será mítica, o sea, los cosmógonos, si lo queremos llamar, van a buscar una respuesta basada en el mito, en el cadejo, en los dioses, en las hadas y en los duendes, basada en la creencia en fuerzas superiores o en la acción directa de algún dios. Vayamos a vernos acá. Y este ejercicio pues quiero que lo tracen así, tal cual, en una hoja en blanco y me lo escriban y me lo resuelvan. Empecemos, por ejemplo, ese ejercicio es refuerce nombres e ideas de lo estudiado hasta acá resolviendo el crucigrama. Le ayudamos con el primero. Dice, nombre del primer filósofo de Mileto. Y dice, no sé si se recuerdan, pero vamos a subir, que el nombre dice, perdón, dice, nombre del primer filósofo de Mileto. No sé si ustedes estén enterados, pero bueno, les voy a explicar acá y en clase les voy a volver a preguntar eso. A las personas, normalmente eso se usaba anteriormente, actualmente ya no lo he escuchado mucho. A las personas de antes, a los filósofos, a los santos, a los pensadores y a mucho tipo de gente digamos que se volvía famoso, los influencers, que así lo queremos llamar, de las épocas antiguas, para poder reconocerlos de dónde son, de dónde provienen, junto con su nombre le agregaban el lugar de origen de esa persona. Por ejemplo, tenemos al señor Tales y dice que Tales era de la ciudad, del lugar, de la provincia de Mileto. Por eso dice Tales de Mileto. No sé si han escuchado a Tomás de
Aquino se llamaba el lugar del que provenía Tomás. Entonces le llamamos Tomás de Aquino. Leonardo, por ejemplo, era otro personaje del Renacimiento. Y, él era de la ciudad de Vinci, de Italia. Entonces a él le dicen Leonardo da Vinci, o sea, Leonardo de Vinci. Él proviene de la ciudad de Vinci. Entonces así se les llamaba a muchas personas famosas en ese entonces. Entonces nos dice acá nombre del primer filósofo de Mileto, que en este caso era el señor Tales. Entonces la respuesta a este número uno es Tales. Tales de Mileto, ¿verdad? Entonces ahí seguimos contestando. Dice que el número dos dice relato en el que se utilizan personajes de carácter divino para explicar los orígenes del universo. Esa tendría que ser la número dos. Horizontales, y aquí vamos a hacer una aclaración para los que tengan problemas con definir. Estas son las horizontales, las que están acostaditas, y estas son las verticales, las que están paraditas. Entonces, en la número 2, la respuesta dice que tendría que ser, ¿cuál es el relato en el que se utilizan personajes de carácter divino para explicar los orígenes del universo? Entonces, aquí escribimos la respuesta. 3 dice, filósofo que dijo el ser y el no ser, el ser es y el no ser no es. Número 3, esa lo ponemos acá. El nombre dice que empieza con P, nos están dando una pista por ahí. Facilísima. Y la 4 dice el nombre del filósofo que dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y ya saben, de este filósofo ustedes me van a tener que escribir el significado de esa su frase, así que, pues bueno, va a ver de dónde agarrar. La número 3 dice que solo la 3 va a ser la que me van a explicar, no hay más. Primer principio de la naturaleza para Anaxímenes. Y me van a explicar cuál es el primer principio de la naturaleza para Anaxímenes. Y lo van a escribir acá en la 3. Y ese sería todo. O sea, lo van a encerrar. Cuando digo encerrar, van a escribir las letras y lo van a encerrar las palabras para que se entienda por qué están esas letras juntas. Pues encerramos acá, encerramos, vamos a ver si podemos hacer una captura por acá. A ver, una captura. No tengo herramienta para capturar. Bueno, yo no tengo herramienta. Capturar. Bueno, yo creo que sí tengo herramienta para capturar. No, bueno, no tengo herramienta para capturar. Bueno, sí he de tener en algún lado, pero no la encuentro en este momento. Que incómodo. Bueno, no está mi herramienta. Ah, yo creo que aquí está. Herramienta recortes. Vamos a hacer un pequeño recorte por acá. Vamos a hacer un nuevo recorte. Aquí está. Entonces, hacen esto. Y bueno, ya vamos a llevar esto. Vamos a llevarlo por acá. Vamos a crear una nueva pizarra. Vamos a pegar mi recorte. Ahí está. Y bueno, entonces decimos tales. Este es el. Vamos a ver. Vamos a subrayar. Por ejemplo, tales. Yo digo, vamos a subrayar tales. Así ve. Bueno, un poquito mejor porque yo lo estoy haciendo bien torcido, pero así. Me van a subrayar tales. Digamos que aquí va a salir otra palabra, entonces la subrayan hacia abajo. Y aquí me van a subrayar la otra. Y así me van a ir subrayando. Algo así. Bueno, no soy muy experto en esto. Vamos a cerrar. Bueno, continuemos. Esa sería su tarea, su segunda tarea, en hojas. Y por último, vamos a ver cuánto tiempo llevamos porque yo siento que este video ya se nos alargó. 24 minutos. Sí, está bien. Vamos a darle otros 5 minutos. Vamos a darle otros 10 minutos y nos vamos. Bueno, el poder, el camino del pensar. Y aquí ya nos metemos a hablar del pensamiento. O sea, razonar. Tenemos el Sócrates, el primer filósofo ético, y más adelantito vamos a ver por qué es considerado el primer filósofo ético. Tendríamos que definir qué es ética. Dice que Sócrates nació en el año 470
y falleció en el año 399. ¿Y por qué falleció antes de que naciera? Eso se explica en la línea del tiempo, yo ya lo expliqué en una clase, pero lo voy a explicar otra vez rapidito ya que estamos Les decía, el tiempo lo medimos de esta forma. Aquí tenemos el año cero y decimos que en el año cero le decimos año cero porque nació Cristo. Luego empezamos a contar los años de ahí para adelante, los que nosotros conocemos. Bueno, ahí estamos. Tenemos el año uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 2023. Luego, hacia atrás, los años que nos quedaron atrás, antes, los que acontecieron antes de que naciera Jesús, son el año uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y si la ciencia no se equivoca, dice que han pasado 13.000 millones de años desde que el universo se creó, entonces podríamos decir que esto termina hasta el año 13.000 millones de años. Entonces, qué tan cierto sea, pues no les haría yo dar certeza de eso, pero de lo que sabemos, de lo que ha pasado después del nacimiento de Jesús son 2023 años. Entonces, si una persona nació en el año 7, bueno, nació en el año 7 y falleció en el año 5, no van a decir ustedes, no, pero si falleció 2 años antes de que naciera, no, en realidad esa persona vivió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. Entonces, eso, así funcionan los años, y por eso es que nos dice el texto que Sócrates nació en el año 470 y falleció en el año 399, porque estamos hablando de que Sócrates ni siquiera llegó a- o sea, no llegó a después de Cristo. Ellos vivieron mucho antes de que Jesús apareciera por la tierra. Entonces ellos no se enteraron, Sócrates no se enteró de que existía alguien llamado Cristo, de que existía eh, nada de eso. Entonces ellos vivieron una época completamente diferente. Dice que Sócrates es uno de los filósofos que más han influido en el pensamiento, a pesar de que no escribió nada. O sea, mucha gente que ustedes conozcan tal vez, gente famosa, gente influyente, eh, se ha visto influenciado su forma de pensar, se han visto influenciados, o sea, han cambiado su actitud, su forma de pensar, su forma de vivir, la han llevado algunos en base a los pensamientos de Sócrates, a pesar de que Sócrates, o sea, no escribió ningún libro. No es como que yo me compré el libro de Sócrates y lo leí y de ahí me cambió la vida. No tiene ningún libro, él no escribió ningún libro. Entonces, ¿cómo es que sabemos lo que dijo Sócrates si él no escribió nada? Bueno, ahorita vamos a explicar eso. Dice que nació en Atenas, Grecia, donde pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas, conversando con la gente. Y eso es lo que hacía Sócrates. Él hablaba. En el año 399 antes de Cristo, fue declarado culpable y condenado a muerte. O sea que este señor no murió por muerte natural. O sea, él no es que le dio cáncer o algo así y falleció, no. Dice que en el año 399 fue declarado culpable y condenado a muerte por introducir nuevos dioses. O sea, bueno, si tuviéramos en este tiempo filósofo, en este tiempo Sócrates, si viviera en este tiempo, tal vez lo peor que había pasado es que lo hubieran llevado psiquiátrico, ¿verdad? Al psiquiatra, al manicomio, por esquizofrénico, por creer en otro Dios diferente al nuestro, a Yahvé, a Jehová o a como sea que le llame. Pero en ese entonces, pues era un delito no creer en los dioses de ese entonces. Les repito, en ese entonces no existía Jesús, no había nacido, ni siquiera se había aparecido, faltaban 400 años para que apareciera. Entonces no estábamos hablando de ese Dios, sino que estábamos hablando de los dioses griegos. Entonces dice que Sócrates era filósofo, o sea,
Él no creía en esos dioses. Y por esto lo acusaron de crear nuevos dioses, o sea, por no creer en los dioses de la época y corromper a la juventud, o sea, llevar a la juventud por caminos equivocados, lo mismo que corromperlos. Entonces, con sus pensamientos él hacía a la gente pensar y pensar no es bueno para el sistema, ni siquiera ni ahora en 2023, mucho menos en ese entonces. Entonces, al ver que Sócrates era un peligro, que Sócrates hacía a la gente pensar, que Sócrates no creía en los dioses, que Sócrates iba en contra del orden que establecido, pues fue condenado a muerte. La vida y el pensamiento de Sócrates ha llegado a nosotros a través de su discípulo Platón. Y aquí viene una pregunta de exámenes. ¿Cómo es que sabemos nosotros de Sócrates si él no escribió nada? Sabemos mucho de Sócrates porque nos lo contó su discípulo, el joven Platón, que también se convirtió en otro gran filósofo, a quien conoceremos la próxima semana. Dice. Y aquí quiero recalcar porque su próxima tarea es esta, la mayéutica, el arte de preguntar y conversar. Dice que el método de Sócrates basado en preguntas tras preguntas se llama mayéutica. Señor Sócrates le encantaba hacer preguntas bueno, leamos. Dice la mayéutica es el arte con el que el maestro o filósofo, mediante su palabra y sus preguntas, va haciendo brotar nociones en el alma del discípulo que éste ya tenía sin saberlo. O sea, él decía, él creía firmemente que la gente ya tenía, ya sabía, ya conocía, ya tenía, tiene el potencial suficiente para llegar a la verdad a través de su propio pensamiento. Simplemente lo que necesitan es un poquito de estímulo, un poquito de ayuda, un poquito de que le echen un poquito la mano, ¿verdad? Entonces eso es lo que él pensaba, es lo que él creía, que la gente podía, sus propios medios, llegar a la verdad, al conocimiento que en sí ellos ya tenían el conocimiento dentro de sí, solo necesitaban que alguien les ayudara a parirlo. Y esas eran las palabras que él utilizaba. Dice que Sócrates comparaba su actividad con la de su mamá. No sé si ustedes han escuchado, investiguen por favor, lean, busquen la biografía de Sócrates. Él dice que era hijo de un escultor y de una comadrona, que es como le llamamos ahora a las personas que realizan esa labor, ¿verdad? De ayudar a una mujer en estado de gestación a dar a luz, ¿verdad? En el parto. Entonces dice que Sócrates comparaba su vida con la de su mamá, que era comadrona. No es la comadrona la que se compone y trae una vida al mundo. O sea, una comadrona no dice, oh, voy a ir a parir el hijo de María y mañana voy a ir a parir el hijo de Juana y pasado mañana iré a parir el hijo de Patricia. No, la comadrona no va, no compone ni trae a la vida a nadie. O sea, ella no fabrica niños, pues sino que simplemente está presente para ayudar en el parto. O sea, la comadrona ayuda, brinda apoyo a las mujeres para que se les sea más fácil, para que no tengan tantas complicaciones, incluso salvarles en el momento del parto. Dice que así, Sócrates consideraba que su misión era ayudar a las personas a tener ideas propias. O sea, él no iba por el mundo predicando su forma de pensar y diciéndole a la gente que piense como él, que es lo que mucha gente hace ahora. Muchos predicadores, muchos oradores, muchos conferencistas quieren que uno piense como ellos y esa no es la filosofía de Sócrates. Dice que Sócrates consideraba que su misión era ayudar a las personas a tener sus propias ideas. O sea, él buscaba que la gente llegara a sus propias conclusiones, que la gente desarrollara su propio pensamiento. Dice porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. O sea, nosotros tenemos que sentir cómo es que nuestras ideas fluyan hacia afuera y saber y entender y comprender que lo que nosotros estamos diciendo es nuestro, o sea, salió de nosotros. La labor de Sócrates entonces era ayudar a que nosotros formemos nuestro carácter, formemos nuestro pensamiento, ayudarnos a parir ideas, por así decirlo. Lo verdaderamente importante es el conocimiento de uno mismo. Seguía fielmente la máxima, conócete a ti mismo. Entonces esa era la máxima, esa era la frase, una de las frases de Sócrates, conócete a ti mismo. Y tal vez algunos habrán escuchado la frase de Sócrates que decía, eh, yo solo sé que no sé nada. Esa es una frase muy icónica, incluso la utilizan para hacer memes y todo ese asunto. Eh, Vamos a leer esto y luego les dejo el ejercicio, la tarea que vamos a hacer.
Dice, un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Y esa es de las máximas, es una de las frases de Sócrates, que un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Dice que Sócrates fue el primer filósofo que se interrogó sobre la virtud. O sea, fue el primer filósofo que pensó en qué es bueno. Entonces, ¿qué es la virtud? Por eso lo consideramos el primer filósofo ético. O sea, que se leamos, dice, quien sepa lo que es bueno también hará el bien, que es lo mismo que decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas. De ahí la importancia de aumentar nuestros conocimientos porque, según Sócrates, la capacidad de distinguir lo correcto y lo incorrecto se encuentra en la razón. Entonces él decía que las personas van a actuar de manera correcta si saben los beneficios de ser correctos, o sea, si ellos conocen, si ellos, por ejemplo, si un niño o una persona descubre que para poder hacer dinero tiene que estafar a más personas, lo va a hacer porque va a pensar que eso es bueno. Entonces, hasta que se da cuenta que al momento que estafa a las personas se dan cuenta, lo llevan mal, lo critican, todo el mundo lo odia, nadie lo quiere. Entonces, cuando él descubre esa desventaja, esas consecuencias de actuar de manera incorrecta, entonces él se plantea y dice, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, puede reconsiderar su vida, ¿verdad? Entonces dice Sócrates que quien sepa lo que es bueno, también hará el bien. Si usted instruye a sus hijos, si usted instruye a su familia en hacer las cosas buenas y les explica, les da a entender cuáles son los beneficios de ser correctos, de ser éticos, entonces pues es más fácil que una persona actúe de manera correcta, sabiendo cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice que nadie es bueno ni nadie es malo, solo existen personas que hacen cosas buenas y cosas malas, y que podemos elegir cuántas cosas buenas hacer y cuántas cosas malas hacer. Y si queremos ser personas buenas, pues tenemos que tratar de hacer lo más seguido posible cosas buenas. Pero bueno, dice acá, este ejercicio no lo vamos a hacer. Lo que yo necesito que me hagan es lo siguiente. Vamos a borrar acá. Lo que yo necesito que me hagan es lo siguiente. Necesito que dos cosas. Explicar explicar el significado de la frase. Yo solo sé que no sé nada. Esa frase la decía Sócrates, dice, según Platón nos dice que Sócrates decía mucho esa frase. Yo solo sé que no sé nada. Entonces necesito que, como tarea, me expliquen el significado de esa frase, según ustedes, según su comentario personal. ¿Qué significa, según ustedes, la frase yo solo sé que nada? Y luego, explicar en qué consiste lo voy a escribir con mayúsculas para que se entienda. Ay, perdón. Vamos a ver si lo escribí bien. Vamos a ver si lo escribí bien. Aquí dice, vamos a ver. Sí, solo me faltó el acento en la E. Entonces, explicar en qué consiste la mayéutica, la técnica secreta, la técnica definitiva de Sócrates para llegar a la verdad. Entonces, él dice que conversaba con la gente utilizando la mayéutica. Pero para saber que ustedes me entendieron qué es la mayéutica, necesito que me den un ejemplo. Entonces, explicar en qué consiste la mayéutica y darme un ejemplo. Entonces, las tareas son 4 tareas las que tienen hasta el momento. Explicar el significado de la frase yo solo sé que no sé nada, es una tarea. Explicar en qué consiste la mayéutica y un ejemplo. Y acá, pues, realizarme este crucigrama, sería la tercera tarea. Y pues también explicar
El significado de todo el movimiento, nadie se baña dos veces en el mismo río de Heráclito. Esas son sus dos tareas, sus cuatro tareas para el próximo domingo. Así que si tienen dudas, preguntas, escríbanme en el grupo de WhatsApp. Y yo hasta aquí me despido de ustedes. Lamentablemente el video se nos corrió, se nos alargó un poquito, pero por favor necesito que lo lean. Necesito que vean los videos, que vean el video y que lean su folleto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.